allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, por encima del Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Bien, seguimos meditando en las Escrituras y seguimos en Mateo 7, 21 al 23.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya hemos examinado la semana pasada el mensaje general que contienen estos versículos tan importantes. Al volver a los mismos versos, es importante tener presente que en este pequeño párrafo, nuestro Señor se ocupa de aquellos que son ortodoxos. Nada dice de los heterodoxos, de los que sostienen enseñanzas falsas o doctrinas falsas. En este caso, la enseñanza es correcta. Profetizan en su nombre arrojan demonios, en su nombre llevan a cabo muchas obras maravillosas. Y sin embargo, nos dice, al final se condenan. Por esta razón, estas palabras en muchos aspectos son más solemnes y de hecho más alarmantes que cualquier otro pasaje que encontramos en toda la Escritura. Después de ese recorrido preliminar, podemos proceder a sacar ciertas lecciones y deducciones del pasaje que iniciamos la semana anterior, en el que hablamos de una falsa paz. No cabe duda de que nada puede ser más importante que esto. Nuestro Señor sigue repitiendo estas advertencias al exhortar a hombres y mujeres a que entren por la puerta estrecha y a que anden por el camino angosto. Y en este caso, vuelve a ponernos sobre aviso en cuanto a los terribles peligros y posibilidades que se nos plantean. La lección más importante que hay que aprender de este pasaje es el peligro del autoengaño, y esto se subraya de varias maneras. Por ejemplo, nuestro Señor emplea la palabra muchos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Acaso no hemos hecho esto y lo otro? No hay que exagerar la fuerza y vigor de esta palabra muchos, pero sí es una palabra que conlleva un significado bien concreto. No dice alguno que otro, sino muchos. El autoengaño es un peligro para muchos y las advertencias del Señor contra ellos son frecuentes. Se encuentra en la metáfora que sigue acerca de los que edifican sus casas sobre la arena. Es la misma advertencia que se encuentra también en la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 vírgenes necias son un caso evidente de autoengaño y nada más. Vuelve a presentarse en ese cuadro final de Mateo 25, donde Cristo describe el juicio final y habla de los que vendrán a Él confiados para decirle las cosas que han hecho por Él. En todos estos casos se da la misma advertencia. Es la advertencia contra el terrible peligro del autoengaño. En otras palabras, al leer lo que dice aquí, recibimos la impresión de que esas personas a las cuales se refiere se sorprenderán en el día del juicio, aquel día. Como hemos visto, todas estas palabras se pronuncian teniendo en mente claramente el día del juicio. De hecho, todo el capítulo, como hemos visto constantemente, trata de subrayar el hecho de que el cristiano debe vivir toda su vida a la luz de ese día venidero. ¿Se han dado cuenta de que al leer el Nuevo Testamento observamos con cuánta frecuencia se habla de aquel día? El día lo declarará, dice Pablo, como diciendo, no importa, prosigo con mi ministerio. Todo lo hago con la vista puesta en ese día. La gente quizá me critique y diga esto o aquello acerca de mí, pero no voy a permitir que esto me preocupe. Me he puesto a mí mismo y a todo mi futuro eterno en las manos del Señor, mi juez, y el día de su juicio lo pondrá todo de manifiesto. Es evidente, según las palabras de este pasaje, que estas personas, según nuestro Señor, van a sorprenderse en el día del juicio. Han dado por sentado que están seguros y parecen muy tranquilos respecto a su propia salvación. Pero, ¿con qué fundamentos? ¿Simplemente porque decían, Señor, Señor? Eran ortodoxos, decían lo que había que decir, eran fervorosos, eran celosos,
profetizaban en su nombre, arrojaban demonios, hacían muchas obras maravillosas y recibían alabanza de los hombres. Se los consideraba de hecho como servidores destacados. Por ello, se sentían perfectamente satisfechos de sí mismos, seguros de su posición, y ni por un segundo sospechaban que hubiera algo erróneo en ellos. Podrían presentarse ante el Señor en el día del juicio para decirle: claro está, Señor, que conoces nuestra historia. ¿No te acuerdas de todo lo que dijimos e hicimos en tu nombre? No dudaban acerca de sí mismos, eran perfectamente felices, estaban completamente seguros. Nunca había cruzado por su mente ni siquiera la posibilidad de que no fueran sino personas cristianas y salvadas, herederos de la gloria y de la bienaventuranza eterna. Pero lo que nuestro Señor les dice es que están perdidos. Les declararé, juega con las palabras en este caso, ellos declaran y Él a su vez declarará: nunca os conocí, no tengo nada que ver con vosotros. Aunque siempre decíais: Señor, Señor, y hacíais cosas en mi nombre, nunca os reconocí. Nunca hubo contacto entre nosotros. Os habéis estado engañando a vosotros mismos todo el tiempo. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No puede haber duda acerca de ello. El día del juicio va a ser un día de muchas sorpresas. Cuán a menudo les dice nuestro Señor a su pueblo, a sus contemporáneos y a nosotros por medio de ellos, que Él no juzga como ellos juzgan. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce nuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esta clase de juicios falsos se encuentra a veces tanto en la iglesia como en el mundo. A menudo nuestros juicios son carnales. Escuchemos los comentarios que hace la gente cuando salen de un lugar de culto. A menudo son acerca del hombre, acerca de su apariencia física o de lo que llaman personalidad, y no es acerca del mensaje. Esas son las cosas que atraen. Nuestros juicios son muy carnales. Por eso nuestro Señor nos enseña que tengamos cuidado con esa posibilidad terrible y alarmante de engañarnos a nosotros mismos. Todos tenemos ideas claras acerca de la hipocresía consciente. Esta hipocresía consciente no es problema, es obvia y evidente. Lo que es mucho más difícil de discernir es la hipocresía inconsciente. Cuando alguien no solo engaña a otros, sino que se engaña a sí mismo y se persuade a sí mismo erróneamente acerca de su propia personalidad. De esto trata nuestro Señor aquí, y debemos de repetirlo de nuevo, que si creemos que el Nuevo Testamento es verdadero, entonces no hay nada más importante que examinarnos a nosotros mismos a la luz de una afirmación como esta. Sí, pues lo que describimos es la hipocresía inconsciente. ¿No se sigue de ello que no se puede hacer nada respecto a la misma? ¿Acaso no es por definición algo que el hombre no puede decidir? Si se trata de una condición en la que el hombre se engaña a sí mismo, ¿cómo puede cuidarse contra ella? La respuesta, que por el contrario se puede hacer mucho. Lo primero y más importante es examinar las causas del autoengaño. La forma de descubrirlo en nosotros mismos es esta. Si podemos llegar a una lista de elementos de autoengaño y luego examinarnos a nosotros mismos a la luz de las mismas, estaremos en condiciones de resolverlas. Y el Nuevo Testamento está lleno de instrucciones al respecto. Por esto siempre nos exhorta a que probemos a los espíritus, más aún a que sometamos a prueba todas las cosas. Es un libro de advertencias. Esto no resulta popular. La gente dice que es ser negativo, pero el Nuevo Testamento siempre enfatiza el aspecto negativo de la verdad, tanto como el positivo. ¿Cuáles son entonces las causas comunes de autoengaño respecto a esto? Bueno, empecemos. En primer lugar, hay una doctrina falsa en cuanto a la seguridad. Sí, es la tendencia a basar nuestra seguridad solo en ciertas afirmaciones que nosotros mismos hacemos. Miren ustedes, hay quienes dicen: la Biblia dice, el que cree en Él no se pierde, sino que recibirá vida eterna.
cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El que cree en su corazón y confiesa con la boca, será salvo. Interpretan afirmaciones así en el sentido de que con tal de que uno reconozca y diga ciertas cosas acerca del Señor Jesucristo, automáticamente se salva. Pregunto, ¿dónde está el error aquí? El error radica en esto: el hombre que es verdaderamente salvo y que tiene una seguridad genuina de la salvación hace y debe hacer estas afirmaciones, pero el simple afirmar esto no garantiza ni asegura por necesidad que uno sea salvo. Las mismas personas de las que nuestro Señor se ocupa dicen Señor, Señor, y parece que le dan a esta afirmación el sentido justo, pero como hemos visto, Santiago nos recuerda en su carta que también los demonios creen y tiemblan. Si leemos los evangelios, descubrimos que los espíritus malos, los demonios, reconocen al Señor, se refieren a Él como al Santo de Dios. ¿Saben quién es? Hacen afirmaciones, lo conocen, afirmaciones correctas respecto a Él. ¿Pero qué son? Son demonios y están perdidos. Por este motivo debemos tener cuidado con esta tentación muy sutil y recordar la forma en la que la gente se persuade erróneamente a sí misma. Dicen, he dicho con la boca que creo que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y que murió por mis pecados. Por consiguiente, pero la argumentación es incompleta. Ojo, de hecho, el creyente, el cristiano, sí dice estas cosas, pero no se limita a decirlas solamente. Esto es lo que a veces se describe como fideísmo. Es decir, que la razón es irrelevante a la fe religiosa. De acuerdo a algunas versiones de fideísmo, la razón es la antítesis, oposición o contraparte de la fe. De acuerdo a otras, la fe es anterior o más allá de la razón y por lo tanto, esta es incapaz de aprobarla o desaprobarla. Lo cual significa que el hombre pone su confianza última en su propia fe y no en el Señor Jesucristo. Confía en su propia creencia y en el afirmarla o declararla, como dicen algunos. El objetivo de este párrafo es sin duda el ponernos sobre aviso contra el terrible peligro a basar nuestra seguridad de salvación en la repetición de ciertas afirmaciones y fórmulas. Se puede pensar en otras ilustraciones de este peligro de ser cristiano meramente formal. ¿Cuál es en realidad la diferencia entre lo que acabamos de descubrir y basar nuestra seguridad de salvación en el hecho de que somos miembros de una iglesia o que pertenecemos a cierto país o que fuimos bautizados hace mucho tiempo? Pues simplemente no hay diferencia. Es posible que alguien diga siempre lo que debe decir y sin embargo viva una vida tan mala que es completamente evidente que no es cristiano. No erréis, dice Pablo el apóstol escribiendo a los corintios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Es por ello muy posible que alguien diga lo que debe decir y sin embargo vivir una vida mala. Que nadie se engañe a sí mismo. Amados, en cuanto hacemos descansar nuestra fe solamente en la repetición de una fórmula sin estar seguros de que hemos sido regenerados y que tenemos prueba de la vida de Dios en nosotros, nos exponemos a este terrible peligro del autoengaño. Y hay muchos que afirman y defienden de esta manera la doctrina de la seguridad. Dicen, no hay que escuchar a la conciencia. Si has dicho que crees, eso basta. Pero no basta, porque muchos me dirán, dice la Escritura, Señor, Señor, pero Él responderá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una doctrina superficial de la seguridad, por consiguiente, o una doctrina falsa de la seguridad, es una de las causas más comunes del autoengaño. Bien, la segunda causa de esta situación está relacionada inevitablemente con la primera. Es la negativa a examinarse a sí mismo. El autoexamen no es muy popular hoy en día, sobre todo, por extraño que parezca, entre los cristianos evangélicos. De hecho, se da el caso que los cristianos evangélicos no solo se oponen al autoexamen, sino que a veces incluso lo consideran casi pecaminoso.
Argumentan algunos diciendo que el cristiano debe mirar solo al Señor Jesucristo, que no debe mirarse a sí mismo para nada, e interpretan esto en el sentido de que nunca debe examinarse a sí mismo. Consideran el examinarse a sí mismo como mirarse a sí mismo. Dicen que si uno se mira a sí mismo, no encontrará sino tinieblas y oscuridad. Por tanto, no hay que mirarse a sí mismo, sino al Señor Jesucristo. Por ello, apartan la mirada de sí mismos y se niegan a examinarse. ¿Saben qué, hermanos? Esto no es bíblico. La Biblia nos exhorta constantemente a que nos examinemos a nosotros mismos. Según de Corintios 13:5 nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o si estáis reprobados. Y lo hace así por la excelente razón de que existe un terrible peligro de caer en el antinomianismo, es decir, en el sostener que con tal de que alguien crea en el Señor Jesucristo, no importa lo que se haga. Que si alguien es salvo, no importa la clase de vida que lleve. La palabra antinomianismo significa anti-ley y se usa para hablar de toda actitud y enseñanza que afirme que podemos relacionarnos con Dios y vivir en plenitud, pero sin obedecerlo. ¿Qué les parece? El antinomianismo rechaza así cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida del creyente. Ahora, a riesgo de simplificar mucho, el antinomianismo dice esto: como yo ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa si viva o no en pecado. Pero esto, claro está, es precisamente aquello contra lo cual nuestro Señor nos llama la atención en este párrafo. El peligro fatal de confiar solo en lo que decimos y olvidar que lo esencial acerca del cristianismo es la vida que se vive, es decir, la vida de Dios en el alma del hombre. Que el cristianismo es partícipe de la naturaleza divina y que esto necesariamente tiene que manifestarse en la vida de todo hijo de Dios. O examinemos la primera carta de Juan, que fue escrita para salir al paso de este peligro preciso. Juan tiene en mente a aquellos que estaban dispuestos a decir ciertas cosas, pero cuyas vidas eran una contradicción evidente, o que simplemente no necesitaban demostración. Eran una contradicción evidente de lo que profesaban. Juan presenta sus famosas pruebas de vida espiritual y dice en su primera carta, capítulo 2, verso 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En 1 Juan 1:6 va a decir: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Había personas que hacían precisamente esto. Decían: soy cristiano, tengo comunión con Dios, creo en el Señor Jesucristo, pero vivían en pecado. Esto es una mentira, dice Juan. Es transgredir la ley, es desobedecer a Dios y su santo mandamiento. Por mucho que alguien diga que cree en el Señor Jesucristo y su forma de vivir es consistentemente pecaminosa, entonces esa persona no es cristiana. ¿Y cómo descubrimos esto? Es evidente que la forma de descubrir esto es examinarnos a nosotros mismos. Debemos mirarnos a nosotros mismos y examinarnos a la luz de los mandamientos, a la luz de la enseñanza bíblica, a la luz de este sermón del monte, y debemos hacerlo con sinceridad. Y además, cuando llegamos a este asunto de las obras que realizamos, ya sea profetizar o echar demonios o hacer milagros, debemos examinar nuestros motivos o motivaciones. Debemos preguntarnos honestamente: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que realmente me impulsa a esto? Porque el hombre que no se da cuenta de que quizá hace cosas buenas por motivos completamente equivocados, es simplemente un neófito o inmaduro en estos asuntos. Es posible que alguien predique el Evangelio de Cristo de una forma ortodoxa, correcta, que mencione el nombre de Cristo, que posea la doctrina justa y sea celoso en la predicación de la palabra, y sin embargo, en realidad, lo haya estado haciendo todo el tiempo por su propio interés y por su propia gloria y autosatisfacción. La única manera de protegernos contra esto es examinarnos a nosotros mismos. Es doloroso y desagradable,
pero hay que hacerlo. Es la única fórmula de seguridad. El hombre tiene que enfrentarse consigo mismo con sinceridad para preguntarse, ¿por qué lo hago? ¿Qué estoy realmente en el fondo del corazón buscando? Si no lo hace, se expone al terrible peligro del autoengaño. Pero examinemos ahora otra causa de esta misma situación. ¿Cuál es esa tercera causa? Es el peligro de vivir para las actividades propias. Acerca de esto hay que ser muy claros, porque no cabe duda de que uno de los peligros mayores de la vida cristiana sea que alguien viva para sus propias actividades. En cierta ocasión hubo una persona que había sido obrera cristiana muy activa por unos 40 años más o menos. Luego cayó gravemente enferma y durante 6 meses no pudo salir de la casa. Tuvo la sinceridad suficiente de compartir que le había resultado un castigo muy duro y difícil. Sé muy bien lo que quiso decir. Lo he visto también en otros y por desgracia sé algo de esto también por experiencia. He visto a hombres que han sido infatigables en la obra del reino y que de repente, derribados por la enfermedad, no han sabido qué hacer consigo mismos. ¿Cuál es el problema? Han vivido de sus propias actividades. Se puede estar tan ocupado predicando y trabajando que no se alimente la propia alma. Se olvida tanto la propia vida espiritual que al final se encuentra que se ha vivido para sí mismo y para sus propias actividades. Y al detenerse o al ser detenido por las enfermedades o circunstancias, encuentra que la vida está vacía, que no posee recursos. Esto no se limita, claro está, a la vida cristiana. A menudo oímos hablar de hombres de negocios o profesionales que han tenido mucho éxito y que han gozado de buena salud durante toda su vida. Luego deciden retirarse y todo el mundo se sorprende cuando al cabo de unos 6 meses oyen que han fallecido repentinamente. ¿Pero qué sucedió? A menudo la verdadera explicación es que lo que los mantenía con vida, lo que les proporcionaba el estímulo para vivir y el propósito para la vida, de repente desapareció y se derrumbaron. O pensemos en la forma en que tantas personas se mantienen solamente gracias a los entretenimientos y placeres. Cuando de repente se ven apartados de los mismos, no saben qué hacer consigo mismos. Se sienten completamente aburridos y desválidos. Han estado viviendo para sus propias actividades y placeres. Y lo mismo puede suceder en la vida cristiana. Por esto es bueno que todos nosotros de vez en cuando nos detengamos a descansar y a examinarnos a nosotros mismos para preguntarnos, ¿para qué cosas estoy viviendo? ¿Qué ha sucedido en mí cuando se nos prohibieron las reuniones a las que asistíamos con tanta frecuencia y regularidad? ¿Cómo nos sentimos ahora? ¿Qué sucedería si la salud nos fallara y no pudiéramos leer ni disfrutar de la compañía de otros o nos quedáramos solos? ¿Qué haríamos? Hermanos, debemos dedicar tiempo a hacernos estas preguntas porque uno de los peligros mayores del alma es vivir de sus propias actividades y esfuerzos. El estar muy ocupados es una de las sendas al autoengaño. Otra causa importante de este problema, la cuarta, es la tendencia a equilibrar nuestra vida poniendo cosas distintas en los diferentes platillos de la balanza. Por ejemplo, si nuestra conciencia nos condena por la vida que vivimos, ponemos en el otro platillo alguna otra buena obra que hacemos. Reconocemos que ciertas cosas nos condenan, pero entonces hacemos una lista de las buenas obras que realizamos y la cuenta se equilibra y queda con un poco de crédito al final. Todos hemos hecho esto. ¿Recuerdan el clásico ejemplo en el caso de Saúl, el primer rey de Israel? A Saúl se le había mandado que exterminara a los amalecitas y lo hizo, pero hasta cierto punto. Dejó con vida al rey Agag y también con vida dejó a las mejores ovejas y bueyes y así sucesivamente. Fíjense en lo hábil que fue cuando Samuel lo reprendió. ¿Qué respondió? Samuel, los he dejado con vida para poder ofrecer sacrificios al Señor. ¿Qué les parece? Este es un ejemplo perfecto de equilibrar la balanza.
Y todos tenemos esa tendencia a ello. En lugar de permitir que la conciencia realice su labor, de inmediato sacamos cosas positivas que contrarrestan a las negativas. El que juzga la condición de su vida de esta forma puede terminar de una sola manera. El que hace esto en los negocios pronto quebrará. Y el que lo hace en la vida cristiana pronto quebrará espiritualmente. Y al final el Señor mismo lo repudiará. Debemos aplicarnos esta lección. Debemos dejar que la conciencia nos acuse. No debemos excusarnos o justificarnos a nosotros mismos, sino escuchar sus dictados y obedecerlos. Esto nos lleva al principio vital que forma el sustrato, la esencia, la base de todas las causas del autoengaño. En muchos sentidos, el problema fundamental, incluso entre los buenos evangélicos, es el no escuchar la enseñanza clara de la Biblia. Aceptamos lo que la Biblia nos enseña en cuanto a doctrina, pero cuando se trata de la práctica, a menudo no tomamos la Biblia como única guía. Cuando llegamos al aspecto práctico, utilizamos pruebas humanas en lugar de pruebas bíblicas. En lugar de la enseñanza clara de la Biblia, discutimos con ella. Oh, sí, decimos, los tiempos han cambiado desde que la Biblia se escribió. La Biblia dice bien claramente, no solo que tenemos que predicar el Evangelio, el verdadero mensaje, sino que también tenemos que hacerlo. Nos dice que hemos de hacerlo con sobriedad y con gravedad, con temor y temblor, y con demostración del Espíritu y de poder, y no con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pero hoy día los métodos de evangelización son una contradicción evidente de estas palabras y se justifican en función de los resultados. Miren los resultados, dicen los hombres. Este evangelista y aquel predicador quizá no se conforman al método bíblico, pero miren los resultados. Y debido a los resultados se dejan de lado los dictados claros de la Biblia. ¿Es esto creer en la Biblia? ¿Es esto tomar la Biblia como nuestra máxima y suprema autoridad? ¿No es esto acaso repetir el viejo error de Saúl, quien dijo, sí, lo sé, pero pensé que sería bueno si hiciera esto o lo otro? Trata de justificar su desobediencia con algún resultado que va a producir. Nosotros, los cristianos, desde luego, levantamos las manos horrorizados frente a los católicos, sobre todo frente a los jesuitas, cuando nos dicen que el fin justifica los medios. Es el gran argumento de la Iglesia de Roma. Lo repudiamos en la Iglesia Católica de Roma, pero es un argumento también muy común en los círculos evangélicos. Los resultados lo justifican todo. Actuamos muchas veces de la misma manera. Si los resultados son buenos, se argumenta o suponen, los métodos deben ser buenos. El fin justifica los medios. Si queremos evitarnos una terrible desilusión en el día del juicio, aceptemos la Biblia tal cual es. No argumentemos con ella, no tratemos de manipularla, no la retorzamos, enfrentémonos a ella, recibámosla y sometámonos a ella, cueste lo que cueste. Otra causa común de autoengaño es no darnos cuenta y reconocer que lo único que importa es nuestra relación con Cristo. Él es el juez y lo que importa es lo que Él piensa de nosotros. Él será quien dirá a estas personas, nunca os conocí. Y esta palabra conocer es muy fuerte. No quiere decir que Dios no estuviera consciente de tu existencia o de la existencia de la gente. Él lo sabe todo, lo ve todo. Todo está desnudo y abierto ante Él. Conocer significa tener un interés especial por, estar en una relación especial con. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, dijo Dios a los hijos de Israel por medio de Amós. Lo que nuestro Señor dirá en el día del juicio a aquellos que se engañaron a sí mismos es que han hecho todas estas cosas por su propio poder o suficiencia y nunca tuvo nada que ver con ello. Por esto, lo más importante para todos nosotros es no interesarnos en primer lugar por nuestras propias actividades y por los resultados, sino por nuestra relación con el Señor Jesucristo. ¿Lo conoces? ¿Te conoce Él a ti? ¿Le conocemos y nos conoce Él a nosotros? Finalmente,
Por tanto, debemos reconocer que lo que Dios quiere y lo que nuestro bendito Señor quiere sobre todo es nosotros mismos, lo que la Biblia llama nuestro corazón. Desea al hombre interior, el corazón. Desea nuestra sumisión. No quiere solamente nuestra profesión de fe, nuestro celo, nuestro fervor, nuestras obras, ni cualquier otra cosa. Nos desea a nosotros. Leamos de nuevo las palabras que pronunció el profeta Samuel dirigidas a Saúl, rey de Israel, en 1 Samuel 15:22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca o se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La respuesta al argumento de Saúl: dejamos con vida a las ovejas y bueyes para poder sacrificarlos, para poder ofrecerlos al Señor, es la siguiente: Dios no quiere nuestras ofrendas, Dios no quiere nuestros sacrificios, quiere nuestra obediencia, nos quiere a nosotros. El hombre puede decir cosas acertadas, puede estar muy ocupado y ser muy activo, puede alcanzar resultados aparentemente maravillosos y sin embargo no darse, no entregarse a sí mismo al Señor. Puede estar haciéndolo pero para sí mismo y puede estar resistiendo al Señor en el punto más vital de todos. Y este es, en último término, el mayor insulto que podemos hacer a Dios. ¿Qué puede ser más ofensivo que decir Señor, Señor con mucho fervor, estar ocupado y ser activo y sin embargo no ofrecerle verdadera fidelidad y sumisión? Insistir en retener el control sobre nuestra propia vida y permitir que nuestras propias opiniones y argumentos y no los de la Biblia dirijan lo que hacemos y cómo lo hacemos. La ofensa mayor al Señor es una voluntad que no se ha entregado en forma completa y total, y sea lo que fuere que hagamos, por grandes que sean nuestras ofrendas y sacrificios, por maravillosas que sean nuestras obras en su nombre, de nada nos servirá. Si creemos que Jesús de Nazaret es el Hijo unigénito de Dios que vino a este mundo y subió a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados y resucitó de nuevo para justificarnos y darnos vida nueva y prepararnos para el cielo, si realmente creemos esto, solo hay una conclusión inevitable, a saber que Él tiene derecho a la totalidad de nuestra vida, a todos, sin límite alguno. Esto significa que debe tener control no solo en las cosas grandes, sino también en las pequeñas. No solo sobre lo que hacemos, sino sobre la manera en que lo hacemos. Debemos someternos a Él y a su enseñanza, tal como le ha complacido revelárnoslo en la Biblia. Y si lo que hacemos no se conforma a estas pautas, es una afirmación de nuestra voluntad, es desobediencia y tan repulsivo como el pecado de brujería. De hecho, forma parte del tipo de conducta que hace que Cristo diga a ciertas personas: apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Hacedores de maldad? ¿Quiénes son ellos? Los que dijeron Señor, Señor, los que profetizaron en su nombre. Y en su nombre echaron fuera demonios. Y en su nombre hicieron muchos milagros. Los llama, miren a ellos, hacedores de maldad. Porque en último término hicieron todo esto para agradarse a sí mismos y no para agradarle a Él. Examinémonos pues seriamente a la luz de estas cosas. Oremos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, oh Dios, este día. Gracias por habernos dado la oportunidad en este tiempo de meditar en tu palabra. Perdónanos, Señor, por vivir muchas veces una vida de apariencia. Por vivir, Señor, una hipocresía inconsciente, engañándonos a sí mismos. Ayúdanos, oh Dios, a examinarnos a la luz de tu palabra. Para ver si estamos en la fe. Puede ser que estemos viviendo creyendo estar seguros en cuanto a nuestra salvación cuando realmente es incierta. Solamente el examinarnos a nosotros mismos a través de tu palabra, con el espejo de la palabra, hará que podamos reconocer si somos hijos tuyos. Y si no lo somos, estamos delante de ti para pedirte perdón, confesar nuestros pecados, Señor, nuestras rebeliones y reconocer que necesitamos de ti.
Perdónanos, Señor. Sálvanos, socórrenos, Padre. Nada somos sin ti, Señor. Queremos vivir en fidelidad y en integridad y someternos plenamente a la autoridad de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Hemos concluido este tiempo. Amigos, familia, iglesia, que Dios los bendiga. Estamos viéndonos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.